Muchas gracias. Gracias por haber venido. El día 27 de febrero del año 2025, nosotros fuimos electos en una votación claramente democrática. Esto se comunicó inmediatamente por parte del Tribunal Electoral designado por la anterior directiva. Debemos recordar que estas elecciones fueron convocadas por la anterior directiva. El día 5 de abril, y tras responder a 11 observaciones del mismo Ministerio del Deporte y efectuar efectivamente 11 subsanaciones, ese día 5 de abril nosotros fuimos registrados legalmente por el Ministerio de Deporte en ese entonces, ahora Subsecretaría de Deportes. Nosotros hemos venido laborando en un ambiente muy tenso. En primer lugar, como todos saben, encontramos una situación clamorosamente difícil del club y sin embargo la afrontamos. Yo no vengo aquí a lloriquear de cómo encontramos el club por parte del denunciante PUA, etc., sino sencillamente a decir que encontramos el club en situaciones muy complejas. Sin embargo, desde el mes de noviembre se ha iniciado una campaña con banda presidencial incluida, tendiente a señalar que había que hacer elecciones, y ahora remarcando en las supuestas cosas negativas que tenía este directorio y no en la situación que lo encontramos y cómo nosotros hicimos para que el club no pierda la categoría, la misma categoría que hoy estamos a punto de perder por una acción negativa del Ministerio de Deportes y de un socio, el señor Lula. El tema de Emelec y de esta directiva no es exactamente económico. Se lo ha pretendido desviar siempre hacia esa área, olvidando las cosas que se han venido dando en el camino. Recordemos, 2 meses este club no tuvo ingresos, 4 partidos de local, 4 afuera, incluidas 2 partidos de Copa Ecuador. Igual los afrontamos. Es increíble que un socio, creo que es ex socio, haya hecho una denuncia fluidamente acogida por el señor viceministro de Deporte, Roberto Ibáñez. Primero diciendo que era una falsificación de firma, y ahora, según la resolución que llegó a las 8 de la noche, se nos dice que es porque una apelación, que obviamente no la presentamos nosotros, sino los perdedores, y que fue resuelta en su medida respondida por las Guayas, resulta que se da el camino. Nosotros, como Emelec, debido a la misma legislación FIFA, a la misma legislación Conmebol, nosotros no podíamos hacer las acciones de protección, de la cual el señor viceministro no ha vacilado en indicarnos. Ese mismo viceministro, a través de un escrito al socio ponente de la acción de protección que tenía que producirse el día martes, le escribe diciendo: de los dichos se desprende que el accionante ha cometido
fraude procesal, y por ello usted, señor juez, tiene la obligación de remitir el presente expediente a la Fiscalía General del Estado para que inicie la respectiva investigación previo por el presunto cometimiento de este delito, proceso, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que un socio que salga a defender los intereses del club sea amenazado con un juicio en la Fiscalía por fraude procesal? De esa manera se ha manejado el Viceministerio de Deporte. Era evidente que lo que pasó anoche era casi crónica de una muerte anunciada. Era tan sencillo. Se empezó a hablar del viceministro de Interventores y se pasó hablando de audiencia, la cual no se hizo. Era potestad que tiene hacerla o no hacerla, no la hice. Pero lo que sí pudo hacer fue a las 8:30 de la noche notificando con este documento, porque soy generoso llamándolo documento, en donde nos comunica que este directorio, si bien ha sido y se reconoce la calidad del presidente electo, sin embargo se anula la inscripción, sorpresa, inscripción que la hizo el mismo ministerio cuando era Ministerio de Deporte. Nosotros preveíamos esto y denunciamos oportunamente este tema de la grave injerencia estatal en el fútbol y en el precisamente, y lo hicimos ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol. También hemos elevado nuestra denuncia a la Conmebol, la cual por supuesto ha acogido y se encuentra en proceso. Definitivamente se han dado muchas coincidencias, como por ejemplo que el día de hoy se nos notifique de juicio de los señores Puga y Pirelli con el directorio actual del Club de Sport Melec. Todas son coincidencias. Yo quiero prevenir, como se lo vengo diciendo nosotros hace mucho tiempo, que lo que le puede empezar a ver es terrible. Se ha creado un clima absoluto de inseguridad jurídica. El club tiene evidentemente que cumplir obligaciones, tiene compromisos adquiridos. Prácticamente nuestra participación en el campeonato nacional pasado queda en el limbo, según esta famosa resolución del viceministro Ibáñez. En consecuencia, nosotros, a más de rechazar esta arbitraria e ilegal injerencia del viceministro de Deportes en los asuntos internos, en los asuntos del Club Sport Melec, no vamos a desmayar, no vamos a descansar, porque en este momento lo que está en peligro, y deben saber los hinchas, los socios y la ciudadanía en general, en este momento lo que está en peligro es la pérdida de categoría del Club Sport Melec, única y exclusivamente por una decisión sin sustento del viceministro Ibáñez. Gracias. También consultarle a la parte legal, lo veo presente al abogado José Arguellos, él asumirá su defensa ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Definitivamente la institucionalidad en el país, en el Ecuador, está rota. Y esa falta de institucionalidad ha hecho que se viole un principio fundamental como es el principio de independencia, no solamente interna o externa de las instituciones. Viviendo bajo un marco normativo constitucional y legal, lo que procede por parte del Viceministerio de Deporte definitivamente era, en su momento, emitir una resolución que esté apegada
a los principios rectores de todo trámite de corte administrativo, disciplinario, jurisdiccional. Porque hay que tomar en consideración que teniendo una normativa que nos rige, esas resoluciones que afectan no solamente a un directorio que ha sido elegido en legal y debida forma, sino también a los socios e hinchas, debe encuadrarse en el marco constitucional. Nosotros, como un grupo de abogados aquí presentes, de hecho algunos socios, otros hinchas, yo en mi caso no soy socio ni hincha, pero definitivamente soy un profesional del derecho que va a coadyuvar con los abogados de este grupo, porque hemos detectado en la emisión de la resolución administrativa que hay una violación flagrante a las normas del debido proceso, afectando a la garantía del derecho a la defensa. ¿Qué es lo que les quiero decir para que ustedes entiendan? Es que se ha tomado una resolución de carácter unilateral. No se le ha consultado por el presidente, no se le ha dicho, no se le ha puesto a conocimiento para que él pueda controvertir lo que se dice y que ha servido, entre comillas, como fundamento para emitir una resolución de corte administrativa que no tiene la motivación correspondiente, tal y cual como determina la Constitución y la ley. Y eso es muy grave, ustedes tienen que entender, porque esto que está pasando con el Club Sport Emelec está pasando en todas las instituciones del Estado, definitivamente, y no queriendo politizar el tema, pero hay que hablar de eso, porque el tema se constituye ya meramente político. Cuando interviene una autoridad de designación política en los destinos de un club que nada tiene que ver con el tema político, ustedes saquen sus propias conclusiones. Nosotros vamos a presentar una acción constitucional en virtud de que se han violado los derechos y las garantías que no es que tiene el presidente, sino que tienen todos los socios de contar con una diligencia, en este caso y más que todo con una resolución que motive y que diga los verdaderos fundamentos por los cuales definitivamente se quiere intervenir al club, ¿sí? Porque esta resolución determina que va a haber un interventor y cuáles son las consecuencias de una intervención. Definitivamente el presidente creo que ha sido claro cuál es el estado del club. Entonces, los socios y los hinchas tienen que hacer conciencia con respecto a este tipo de intromisión, pero más allá de eso, pues viniendo de un Estado de derecho constitucional, se va a accionar en conjunto con los abogados aquí presentes para plantear las acciones constitucionales, una acción de protección con medida cautelar para que se deje sin efecto provisional esta resolución y definitivamente quede establecida hasta que se resuelva el asunto de fondo ya en el ámbito de la justicia constitucional. Teniendo en cuenta que usted menciona que su inscripción fue legal totalmente, si se podrían hacer públicos estos documentos en su momento pertinente para que el hincha y el socio pueda quedar con la tranquilidad de que todo está con el debido proceso y que, bueno, en este caso, como usted lo menciona, en este caso le han hecho un daño a su directiva. Bien, esto un poco en cuestión de lo que dijo el doctor Argüello. Efectivamente existe un debido proceso. Sin embargo, el viceministerio no lo ha hecho garante. Y esto pues también demuestra no solamente la injerencia, que es grosera y atrevida en cuanto a incumplir esas normas que garantiza la Constitución. En cuanto a la pregunta que se ha formulado, pues fue un proceso transparente. Los documentos, ya al ser parte de un archivo público, pueden estar a la vista de cualquier persona, indistintamente de que puede, que en su momento, con el grupo de abogados, poder revisar la situación para colgarlas, inclusive en la página web, pero esto pues evidentemente hay que analizarlo. Lo que sí estamos aquí es para dar la cara y sobre todo señalar el arbitrario acto que ha hecho el viceministerio de Deporte, y es algo que no lo podemos dejar pasar. Y efectivamente vamos a interponer las acciones constitucionales pertinentes, porque este hecho no puede quedar, pues, como tantos más que han quedado en la retina o en el tejido social, de que no se han podido dilucidar acá. Gracias. La situación que está viviendo hoy en la actualidad es todo lo millonario. Es válido, obviamente, su parte también de lo que tiene que ver a una apelación respectiva de lo que van a presentar conjuntamente con todo el grupo de sus abogados. Pero ¿usted cree que cuenta con el apoyo del socio del hincha del Emelec? ¿Cree que es el apoyo que hoy el socio quiere que Jorge Guzmán continúe al frente
porque una cosa también lo han demostrado la mayoría de los socios a través de redes sociales, de que al parecer esta directiva no puede más. Esta directiva puede más y más de lo que usted cree. Esta directiva justamente está en el tema de recursos para bajar las sanciones, que Emelec no es el único club que le tiene. Le robaría que revise que hay varios clubes que tienen este tipo de sanciones. En cuanto al respaldo, debo señalarle que efectivamente una campaña muy sucia, tendiente a qué? A confundir a los socios, puede hacer en determinados estamentos creer que la salida de Guzmán significa la solución del Emelec. Todo el mundo sabe que eso no es posible. La resolución del mismo ministerio señala prácticamente otra cosa. Nosotros, como directivos, creemos que tenemos el respaldo de los socios. Creemos que lo tenemos, y lo que no estamos dispuestos es aceptar que digan una serie de inexactitudes solamente para que usted tenga idea de que esta directiva cumple, y que lamentablemente la federación, y que por supuesto estamos apelando porque es un lapsus de la comisión disciplinaria, nosotros en una semana y media pagamos $170.000 a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sobre todo en pagos y algunos que otros cuentos. Es decir, vuelvo a repetir, aquí no se está discutiendo la capacidad económica de esta directiva. Aquí lo que se está discutiendo realmente es un acto ilegal perpetrado contra una directiva que ha venido cumpliendo sus funciones, y que además, debo decirles, no es la primera vez que se atente contra un club, incluso de esta localidad, contra su estabilidad, su seguridad jurídica, y pretendiendo dejarlo en la máxima vulnerabilidad. Dentro de esto que se dio la nulidad por parte del Ministerio del Deporte, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? La postura, sobre todo que pasan los días y el único perjudicado es Emelec ante este tema de las sanciones de FIFA, sanciones en Federación. Ustedes como postura del club, ¿qué es lo que se va a hacer ahora adelante? Gracias. ¿Cómo están? Buen día con todos. A ver, el presidente ha dispuesto, como así debe ser, que se presente la impugnación al auto resolutivo emanado el día de ayer, 8 de la noche, que nos cogió a muchísimos de sorpresa. Nos cogió de sorpresa porque no deja de ser un acto espurio, un acto sin fundamento, un acto sin ningún tipo de validación jurídica que nos pueda a nosotros ayudar a entender que habíamos cometido un error. Simplemente se va a presentar el acto o el recurso de impugnación. Como dijo el doctor Argüello, vamos a presentar una acción constitucional por la violación de los derechos constitucionales del presidente y de los socios como tal. Esto que no se entienda que estamos aceptando la intervención de la justicia ordinaria. Y estamos también combinando a la Asociación de Fútbol de Guayas, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Conmebol y a la misma FIFA para que intervengan y emitan criterios referentes a este malogrado acto que trata de desestabilizar la estabilidad jurídica del Club Sport Emelec, y que no deja de ser simplemente la ambición de pocos creyéndose muchos. Gracias. Javier. Algunas acciones respecto a este tema, pero la decisión ya está tomada. Estas acciones suelen tomar algunos días. Si la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hasta que se llegue a una resolución, impone a un interventor, ¿cómo van a manejar este tema? Porque no todo es inmediato, las acciones pueden demorar. ¿Cómo va a manejar el Club Sport Emelec este tema ante la opción que manejen a un interventor hasta que se puedan resolver estas acciones? Muchas gracias. Mire, aquí dentro del ámbito constitucional hay algo que se llama acción de protección con medida cautelar. Y la medida cautelar debe estar establecida a fin de cesar el daño causado
en este caso por el ente administrativo, que tomar en consideración esa falsa motivación que está determinada en ese SPUR administrativo, definitivamente está causando un perjuicio, no solamente al presidente, no al director, sino a los socios y a los hinchas. En ese sentido, el planteamiento de una acción constitucional con medida cautelar debe dejar sin efecto de manera inmediata esa resolución de corte administrativa que a todas luces viola los derechos que tiene, ya he dicho, no solamente el presidente, de someterse con su directiva a un proceso donde se garanticen los principios rectores de todo tema de corte administrativo, sino también que garantice que evidentemente dentro de la institución no haya injerencia de corte política ni de ninguna otra índole más. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que vamos a hacer, y el órgano constitucional correspondiente debe tomar en consideración las motivaciones que tenemos y definitivamente debe ponerle un par a esta situación política que hoy quiere meterse en el tema del deporte, y eso no lo vamos a permitir. Muchas gracias a los diferentes colegas de los